Son las 3 de la mañana. Imaginemos la escena. Alguien se despierta de repente en el frío suelo de la cocina, con manchas de chocolate en las orejas. Madre mía, qué cuadro. Sí, un cuadro total. Restos de glaseado de tarta por toda la frente y cero memoria. O sea, absolutamente ninguna idea de cómo se ha llegado hasta ahí. Ya. Y no ha habido ninguna fiesta espectacular, ni se estaba celebrando ningún evento especial ni nada. Simplemente el cerebro ha vuelto a ejecutar un sabotaje maestro contra todas las buenas intenciones de su dueño. Claro, es que ese apagón de control, fíjate, es fascinante desde un punto de vista clínico. Yo estoy convencido de que es un fenómeno universal. Y lo peor es que no se limita a la comida en absoluto. Que va para nada. Ocurre exactamente lo mismo con la productividad. Pongamos que alguien se sienta en el escritorio con una determinación de hierro para estudiar un tema súper denso. Digamos, la historia del Imperio Platanero de 1823. Un tema apasionante, seguro. Exacto. Abre el libro, lee la primera línea y la pantalla del teléfono se ilumina con una notificación. Y ya está. Se acabó. Totalmente. 3 horas después, esa misma persona está tirada en la alfombra, rodeada de envoltorios de patatas fritas, viendo por quinta vez un vídeo de monos japoneses bañándose en aguas termales. Es que es de locos. Pero a ver, ese agujero negro de la atención y de la voluntad no es una simple falta de disciplina, es un fallo neurocognitivo en toda regla. Y precisamente por eso la misión de nuestra inmersión en las fuentes de hoy es desentrañar cómo podemos, hackear este sistema defectuoso. Estoy segura de que a quienes nos escuchan les va a resultar súper útil. Sin duda. Porque vamos a cruzar los conceptos divulgativos del canal Monoverso Mental, que desmenuza toda esta adicción al azúcar y los famosos retiros de dopamina, Sí. con los análisis clínicos tan rigurosos del doctor Carlos Jaramillo sobre cómo reiniciar un cerebro que está básicamente frito por la sobreestimulación moderna. Es una combinación buenísima. Porque para lograr este reinicio, el primer paso, y esto es innegociable, es aceptar una verdad bastante incómoda. A ver. La fuerza de voluntad es un mito. Totalmente. Confiar en la pura fuerza bruta mental para cambiar hábitos a largo plazo es una batalla perdida desde el inicio. El abordaje real requiere entender la maquinaria interna y aplicar lo que llamamos un hackeo neurocognitivo. Vale, pues vamos a desgranar esto, vamos a desmontar esa maquinaria, empezando por el origen evolutivo del problema, que me parece fascinante. Es la base de todo. Claro, porque si no comprendemos el desfase que hay entre nuestra biología y nuestro entorno actual, seguiremos culpándonos inútilmente. En el fondo, y esto es clave, llevamos un mono cavernícola al mando de las operaciones. Literalmente. Un mono diseñado a la perfección para sobrevivir en las llanuras del año 50.000 a.C. Y fíjate, es un diseño impecable para la escasez, pero absolutamente catastrófico para la abundancia. Ya. En aquella época prehistórica, la dopamina era el motor principal de la supervivencia. No era la molécula del placer como suele creerse erróneamente en la cultura popular. Ah, eso es súper importante aclararlo. Claro, era la molécula de la motivación, de la búsqueda constante. Al avistar, un arbusto lleno de bayas maduras tras días de caminar sin rumbo, el cerebro liberaba un torrente de dopamina que gritaba: energía rápida y densa, consume todo eso inmediatamente antes de que se pudra o antes de que venga un depredador. Cómetelo todo ya. Exacto. Ese sistema impulsivo e insaciable fue lo que salvó a la especie humana de morir de hambre en su momento. Pero claro, el contraste es que hoy en día, para el aprendiz curioso que nos esté escuchando, la realidad es vivir a 3 minutos de un supermercado. Un supermercado que está abierto a las 24 horas del día. Madre mía, sí. Con pasillos enteros dedicados a carbohidratos refinados, que además están diseñados en laboratorios para ser irresistibles. Ya no hay que huir de tigres dientes de sable, y la recompensa más absoluta está, literal, a un solo deslizamiento de dedo en una pantalla de cristal. Lo irónico de todo esto es que nuestra biología sigue operando bajo las reglas de la edad de hielo. O sea, no se ha actualizado. Para nada. El sistema nervioso ve una vitrina llena de croissants o recibe el destello de una notificación en el móvil y su programación primitiva asume de inmediato que se trata de un recurso escaso que garantiza la supervivencia. Claro, entra en modo pánico de supervivencia. Exacto. Y aquí es donde el análisis del Dr. Jaramillo resulta súper revelador al explicar la mecánica pura de la dopamina. Estamos hablando de un neurotransmisor de carácter excitatorio.
su función en el espacio sináptico. Que es esa brecha entre nuestras neuronas, ¿no? Eso es. Su función ahí es crear un bucle constante de anticipación. Una neurona dispara, excita a la siguiente y a la siguiente, generando una sobreexcitación sistémica tremenda que nos empuja a actuar sin pensar. Y el problema, fíjate, de mantener ese nivel de excitación constantemente, día tras día, es que el sistema biológico termina desarrollando una tolerancia brutal. Inevitablemente. Es que el cerebro humano tiene como prioridad fundamental mantener el equilibrio, lo que llamamos la homeostasis. Si los receptores neuronales están siendo bombardeados continuamente por esta sobreexcitación dopaminérgica de la que hablamos, el cerebro se defiende. Literalmente retrae o esconde parte de esos receptores para protegerse del daño por sobreestimulación. O sea, apaga los interruptores para no quemarse. Exactamente. Esta regulación a la baja es lo que se conoce médicamente como tolerancia. Como ahora hay menos receptores disponibles en el cerebro, se necesita un estímulo muchísimo mayor, mucho más violento, para sentir el mismo nivel basal de satisfacción. ¡Qué fuerte! Sí, por ejemplo, lo que hace unos años nos provocaba una carcajada, como un chiste sencillo, ahora requiere un meme enrevesado con 7 capas de ironía de Internet. Y con la comida, se requieren cantidades industriales de azúcar simplemente para no sentir apatía. Madre mía. Pensándolo bien, es como... A ver si te gusta esta analogía. Es como si estuviéramos intentando ejecutar el sistema operativo de un ordenador cuántico de ultimísima generación en el hardware de un teléfono móvil de hace 20 años. Es una analogía perfecta. Claro, el hardware antiguo no tiene la arquitectura para procesar esa velocidad y esa cantidad de datos masiva. Simplemente entra en pánico, se sobrecalienta la batería y el sistema colapsa por completo. Y esa incompatibilidad entre hardware antiguo y software hipermoderno explica a la perfección nuestro colapso conductual diario. Y este pánico evolutivo se manifiesta de la forma más destructiva en la manera en que gestionamos la alimentación. Totalmente. Ya no comemos por una necesidad calórica real. Utilizamos la comida y específicamente los alimentos hiperpalatables como una especie de anestesia temporal. Sí, para adormecer el dolor emocional. Exacto, la ansiedad constante, la soledad o incluso el simple estrés crónico del trabajo. Y esa búsqueda de anestesia queda perfectamente ilustrada en las fuentes con la historia de Mono Gordo. Ay, la historia de Mono Gordo, sí. Es un caso práctico brutal que analizamos para entender el fracaso de los métodos tradicionales. Este personaje, Mono Gordo, intentó todas las estrategias basadas en la restricción pura. Se sometió a ayunos extremos que lo dejaron, temblando y al borde del desmayo. Lógico. Luego pasó a dietas cetogénicas súper estrictas que lo mantenían despierto de madrugada fantaseando con morder una barra de pan. Una tortura. Y su intento de limpieza a base de zumos verdes duró unas patéticas 4 horas. Cada uno de estos intentos se estrelló siempre contra el mismo muro. Depender de la voluntad para frenar un impulso de supervivencia es biológicamente inviable. Es que es inviable porque la voluntad reside en regiones del cerebro que se fatigan muy rápidamente. Por ello, la intervención requiere atajos que reescriban la respuesta instintiva. Y ahí es donde entran los 4 hacks neurocognitivos de Monoverso Mental. Vamos con ellos. El primero ataca directamente la bioquímica del intestino y el cerebro. Lo llaman el cambio de combustible. Que en la práctica, esto supone sustituir las galletas ultraprocesadas, esos productos diseñados en laboratorios con 40 ingredientes impronunciables para ser irresistibles. Veneno puro, vamos. Sí, sustituirlos por comida real, como un mango, fresas o un plátano, y mantenerlos a menos de 10 segundos de alcance visual y físico. Y la mecánica detrás de esto no es magia, es pura endocrinología. Una galleta industrial inyecta glucosa en el torrente sanguíneo de forma casi instantánea. Esto provoca un pico masivo de insulina que, 20 minutos después retira todo ese azúcar de golpe. Y ahí viene el bajón. Claro. Causa un bajón de energía que el cerebro interpreta como una crisis de supervivencia absoluta, pidiendo más azúcar desesperadamente. Pero la fruta real, al contener fibra, crea una especie de malla en el sistema digestivo que ralentiza la absorción. O sea, el azúcar entra despacito. Exacto. Entra en la sangre como un goteo constante. Esto mantiene la energía estable y evita esa cascada de pánico que genera el antojo. ¡Qué interesante! Bueno, el segundo atajo, que llaman el movimiento antes del crimen, resulta brillante por su simplicidad. Es muy bueno. Ante el impulso violento de asaltar la despensa, la regla de oro es moverse físicamente durante 10 minutos antes de ingerir absolutamente nada.
Y pueden ser unos estiramientos intensos, dar saltos en el sitio o hasta hacer 3 flexiones desganadas en el pasillo. Sí, la clave es obligar al cuerpo a moverse de forma repentina, porque eso altera el equilibrio neuroquímico de inmediato. El ejercicio muscular, por mínimo que sea, ayuda a metabolizar y despejar el cortisol. Que es la hormona del estrés que estaba desencadenando el antojo, claro. Exactamente. Y a la vez estimula la liberación de endorfinas y de un factor neurotrófico llamado BDNF. Básicamente, se le proporciona al cerebro una ruta alternativa y mucho más saludable para calmar su estado de ansiedad. Interrumpiendo el cortocircuito del antojo de raíz. Así es. Y esto nos lleva al tercer pilar, que para mí es el cimiento de todo nuestro autocontrol: la fisiología del sueño. Fundamental. Porque es vital dejar claro que dormir menos de 7 horas no es simplemente estar cansado o tener ojeras, es realizar una lobotomía temporal sobre nuestra corteza prefrontal. Es una descripción durísima pero muy precisa. La corteza prefrontal es la joya de la corona evolutiva del ser humano. Es la que nos hace humanos, ¿no? Claro, es la región encargada de la planificación a largo plazo, la lógica, el análisis de consecuencias y, crucialmente, el freno de los impulsos instintivos. Pero, y aquí está el problema, es un área metabólicamente carísima de mantener activa. Gasta muchísima energía. Muchísima. Durante el día, la actividad cerebral genera un desecho metabólico llamado adenosina que se va acumulando y produce lo que llamamos la presión de sueño. Si no dormimos esas 7 u 8 horas innegociables, el cerebro no logra limpiar esa adenosina. ¿Y qué pasa al despertar? Pues que, para ahorrar energía, el organismo mantiene la corteza prefrontal prácticamente apagada y le cede los mandos a la amígdala, que es el centro del miedo y las emociones más primarias. Y claro, al apagarse la corteza prefrontal, nos quedamos sin el director de orquesta que pone orden y lógica. A la deriva. El cerebro asume que si estamos privados de sueño, debe haber una emergencia enorme ahí fuera y exige energía rápida en forma de carbohidratos simples para sobrevivir al supuesto peligro. La base fisiológica de esto es incontestable. Lo es. Pero a ver, el cuarto atajo, lo que en las fuentes llaman la visualización tóxica, te confieso que me genera ciertas dudas sobre su rigor científico. A ver, cuéntame. Proponen que frente a un dulce irresistible, en lugar de repasar lógicamente sus calorías o gramos de azúcar, debemos tratar mentalmente a ese trozo de tarta como si fuera un exmanipulador. Sí. En plan, hablarle en silencio diciendo algo como: prometes felicidad momentánea, pero me dejarás vacío y volverás a aparecer a las 3 de la mañana pidiendo atención. Quedas bloqueado y fuera de mi vida. Sinceramente, te pregunto, ¿tiene algún respaldo neurocientífico imaginar que un pastel es un villano de telenovela? ¿O es solo un truco divertido sin base real? Es una pregunta muy válida, pero fíjate, lo fascinante aquí es que detrás de esa aparente ridiculez se esconde un profundo conocimiento de la arquitectura cerebral. Recordemos que el sistema límbico, que es el centro emocional primitivo del que hablábamos, no procesa la información en hojas de cálculo. Ya. Conceptos abstractos y a largo plazo como colesterol, resistencia a la insulina o esperanza de vida no significan absolutamente nada para la amígdala. Es un idioma que no entiende. Sin embargo, procesa de forma brillante y fulminante las historias, las narrativas de peligro y las amenazas sociales. O sea que, al crear una narrativa de traición, estamos inyectando una emoción lo bastante fuerte como para competir de tú a tú con el deseo. Efectivamente. La razón pura, que opera de forma lenta y reflexiva en la corteza prefrontal, suele perder la batalla contra la rapidez del deseo instintivo. Siempre llega tarde, pero al convertir el estímulo en un enemigo personal, en una especie de parásito manipulador, se evoca una emoción primaria de rechazo y aversión. ¡Qué curioso! Esa aversión emocional viaja por circuitos neuronales igual de rápidos que el deseo, chocando frontalmente con él y cortocircuitando el impulso. Se utiliza el propio idioma emocional del cerebro antiguo para detenerlo. Es hackear el sistema operativo usando su propio código fuente emocional. Me encanta. Es muy inteligente. Ahora bien, este nivel de hiperpalatabilidad que destruye la voluntad en la alimentación tiene un gemelo oscuro y exacto en el mundo digital: la hiperestimulación de las pantallas. Tela con eso. Y esto ha provocado la respuesta casi desesperada del famoso detox de dopamina, un concepto que vemos por toda Internet y que, a la luz del análisis clínico, se suele aplicar de manera desastrosa. Sí, la versión popularizada de este retiro de dopamina es una receta garantizada para la recaída severa.
precisamente porque ignora por completo la biología de la abstinencia. El clásico intento de apagón digital de golpe ilustra muy bien este desastre. Alguien decide guardar el teléfono en un cajón, apagar todos los monitores y sentarse en el suelo en posición de loto, en silencio absoluto, para, entre comillas, limpiar su mente. Un error de manual. Total. Durante los primeros 10 minutos, el silencio es interrumpido por fantasías intensas sobre comida basura. En la segunda hora, la meditación muta en contar obsesivamente las motas del polvo del suelo. En la cuarta hora, se desarrolla una urgencia incomprensible por clasificar los calcetines del armario según el tamaño del agujero o la antigüedad del algodón. Es que el cerebro busca estímulos desesperadamente. Claro. Y llegados a las 4 horas y media, la persona está sollozando suavemente en la cama mientras hace un scroll frenético e infinito por TikTok. Es un cuadro trágico, pero muy real. Y el doctor Jaramillo es contundente al analizar este patrón. Lo que está experimentando esa persona no es falta de disciplina, es un síndrome de abstinencia clínico real, con síntomas físicos cuantificables. Una abstinencia equiparable a nivel de receptores a dejar sustancias muy potentes, ¿no? Totalmente comparable a nivel bioquímico. Cuando se corta de tajo una fuente masiva y constante de dopamina artificial, los niveles caen en picado. Pero el cerebro sigue teniendo una cantidad reducida de receptores. ¿Recuerdas la tolerancia que mencionamos antes? Sí, que los había escondido. Eso es. Esta desregulación masiva enciende alarmas neurológicas gravísimas, que se traducen en dolores de cabeza pulsátiles, irritabilidad extrema, ataques de ira irracional y episodios de profunda desesperación y apatía. Madre mía. El análisis médico de Jaramillo estipula que la regeneración de la sensibilidad dopaminérgica, o sea, la neuroplasticidad necesaria para volver a un estado basal saludable, no se alcanza en un retiro heroico de un fin de semana. Es un proceso de desescalada lenta que requiere en torno a 90 días continuados. O sea, 90 días. Es un trimestre entero lidiando con un sistema nervioso que exige a gritos su estímulo. Y si eliminamos esa dopamina barata que nos mantenía anestesiados y pasamos por ese túnel oscuro de la abstinencia, tiene que haber un elemento que reemplace esa función, porque el vacío emocional sería insoportable. Esto plantea una pregunta importante. ¿Ese vacío neurológico es la clave del fracaso de casi todos los procesos de desintoxicación? La respuesta clínica a ese abismo es el fomento activo de un neurotransmisor complementario, la serotonina. Ah, la serotonina. Sí. A lo largo del análisis de hoy hemos perfilado la dopamina como una fuerza excitatoria, rápida, transitoria y orientada siempre al quiero más, lo quiero ahora y solo para mí. Muy egoísta, sí. Exacto. Pues la serotonina representa el espectro opuesto. Es un neurotransmisor inhibitorio que calma toda esa cascada eléctrica. Es decir, actúa como el freno de mano del sistema nervioso frente a la sobreestimulación. Exactamente. Su presencia le indica al organismo que todo está bien, que no hay necesidad de buscar más recursos como locos, induciendo una profunda sensación de saciedad y serenidad. Se sintetiza a través de acciones lentas y sostenidas. ¿Como cuáles? Y de forma muy documentada en clínica, la práctica consciente de la gratitud. Al saturar el cerebro de serotonina, se reduce drásticamente la vulnerabilidad biológica a los picos impulsivos de dopamina. O sea, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Viendo esa dinámica, resulta súper útil visualizar la dopamina como ganar repentinamente un premio en metálico en el casino. Me gusta. El corazón se acelera, hay euforia instantánea, pero la sensación se evapora rápido, dejando una ansiedad tremenda por volver a apostar y sentir ese mismo subidón. Es inherentemente inestable. Totalmente inestable. La serotonina, en cambio, operaría como a las aportaciones silenciosas y mensuales a un plan de pensiones o un fondo de inversión a largo plazo. No te genera taquicardias de alegría un martes por la mañana, claro. ¿Ya no es un subidón? No, pero año tras año construye una red de seguridad y una paz mental inquebrantable que te protege frente a la bancarrota emocional. Es una analogía brillante. Esa distinción entre la euforia precaria de la dopamina y la serenidad sostenida de la serotonina es el núcleo de la salud mental moderna. Pero claro, aquí hay un problema práctico. Mientras construimos pacientemente esa reserva de serotonina y gestionamos la desintoxicación digital, hay que seguir funcionando en el mundo real. Ya, hay que seguir pagando facturas. Exacto. Y aquí surge la gran aplicación práctica de las fuentes.
¿Cómo manipulamos un cerebro adicto a la inmediatez para que tolere y ejecute trabajos profundamente aburridos, difíciles o tediosos? Claro, estudiar o limpiar. Pues para sortear esa resistencia, la estrategia que nos dan pasa por las trampas de guerrilla mental, que son un diseño de entorno que obliga al mono cavernícola a cooperar sí o sí. ¿Y cuál es la primera táctica que proponen? La primera táctica del moniverso mental es el ritual teatral. Si la tarea es, por ejemplo, redactar un informe súper denso, no basta con sentarse y abrir el documento. Se requiere crear un anclaje físico. Un ritual. Exacto. Ponerse unas gafas específicas solo para trabajar, encender una vela con un olor particular, preparar una taza de un té determinado y reproducir una banda sonora instrumental épica de fondo. Lo que se está explotando aquí es el condicionamiento clásico de Pavlov, ni más ni menos. Al repetir este protocolo estricto siempre antes de la tarea, el cerebro empieza a liberar dopamina por simple anticipación. La mente primitiva se convence de que todo este despliegue teatral es el preludio de un evento monumental, generando el enfoque necesario para arrancar. Te engañas a ti mismo, básicamente. Literalmente. Y una vez iniciada la acción, interviene la segunda trampa, la regla del tigre. Que se basa en la urgencia absoluta de la supervivencia. Se configura un temporizador inamovible de 25 minutos, sin negociaciones. Si la tarea se interrumpe antes de que suene la alarma del temporizador, se pierde todo derecho a cualquier descanso o pequeña recompensa posterior. Esta urgencia artificial, de alguna manera, anula la apatía inicial. Que pone alerta. Sí. Y luego está la tercera estrategia, el combo prohibido, que fusiona lo insoportable con lo exclusivo. Consiste en coger la obligación más detestada, por ejemplo, fregar el horno y organizar los armarios a fondo. Uf, qué pereza. Ya te digo, y emparejarla estrictamente con un placer que solo te permites en ese contexto. Digamos, escuchar el único capítulo semanal de ese podcast sobre crímenes plataneros que te apasiona. Ya. Con el tiempo, los circuitos se entrelazan y la mente asocia genuinamente el olor a desengrasante con la emoción de la historia. Es interesantísimo. Y el truco final de esta guerrilla para el trabajo de máxima profundidad es la instauración del búnker mental. Este es duro, ¿eh? Exige medidas físicas extremas, desde luego. Confinar el teléfono móvil dentro de una caja con temporizador o en una habitación lejana y bloquear desde el enrutador el acceso a redes sociales como, digamos, Twitter, que operan como arenas de combate político y confrontación constante. Donde solo hay monos peleando, básicamente. Exacto. El dato clínico crucial aquí es que durante los primeros 15 a 20 minutos tras el bloqueo, el cuerpo experimentará el síndrome del teléfono fantasma. Ese picor en las manos. Sí, una ansiedad palpable y una búsqueda espasmódica de la pantalla. Sin embargo, superado ese umbral de pánico inicial de 20 minutos, el sistema de alarma se agota por falta de combustible y la mente se hunde casi por defecto en el estado de flujo y concentración. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Nos convertimos en secuestradores de nosotros mismos para obligarnos a alcanzar nuestros objetivos. Pero fíjate, el doctor Jaramillo expande esta filosofía del búnker hacia una visión mucho más macro. Habla de una purga sistémica del entorno vital, ¿Sí? argumentando que la voluntad humana se disuelve instantáneamente si el ambiente que nos rodea es tóxico o hiperestimulante. Si conectamos esto con el panorama general, Jaramillo es categórico al afirmar que no se puede sanar un sistema nervioso dentro de la misma incubadora que lo enfermó. El entorno siempre vence a la motivación. Siempre. La primera purga es ambiental. Si la resistencia a los dulces es baja, la presencia física de galletas en la casa debe ser 0. Punto. Pero la intervención más crítica y a menudo la más dolorosa que prescribe es la purga social estructural. Se refiere a la necesidad absoluta de tomar distancia, incluso de forma radical, de los vampiros de energía. Y esa purga social suele ser el punto de mayor resistencia. Estamos hablando de apartarse de amistades de toda la vida o incluso de familiares, si sus dinámicas se basan en la queja crónica, la crítica constante a terceros y la victimización perpetua. Es que es vital comprender que la queja comunitaria y el victimismo generan una forma de dopamina oscura. Dopamina oscura, me gusta el término. Es un lazo de validación basado en la negatividad y la segregación que resulta neurológicamente tan adictivo como la comida ultraprocesada, pero muchísimo más destructivo para la serenidad mental. Mantener relaciones que exigen un estado de alerta emocional y conflicto destruye esa frágil reserva de serotonina que intentamos construir. Te la agotan en minutos. Total.
Jaramillo sostiene que proteger la homeostasis cerebral requiere instaurar fronteras infranqueables. Hay amistades y dinámicas familiares cuya ausencia, tras el duelo inicial normal, claro, se convierte en el mayor alivio y acelerador de la salud mental de un individuo. Uf, es duro pero necesario. Al sintetizar todo este recorrido biológico y psicológico, emerge una perspectiva dual sobre nuestra propia identidad que me fascina. A ver. Resulta que somos, de manera simultánea, la mascota impulsiva que reacciona con miedo o con gula ante cualquier estímulo brillante. Y, a la vez, somos el adiestrador sabio y consciente que debe diseñar el espacio para guiar a esa mascota. ¡Qué gran imagen! No nos queda más remedio que triturar las responsabilidades y esconderlas dentro de rutinas placenteras, igual que se camufla una pastilla en un trozo de salchicha para un perro. Tal cual. Para lograr tragar lo que es necesario para nuestra evolución sin que el sistema primitivo lo escupa. Esa dualidad confirma la premisa fundamental de todo este análisis profundo. El diseño del entorno y de los sistemas de recompensa siempre, y subrayo siempre, bajo cualquier circunstancia, aplastará a la motivación espontánea. Nuestro cerebro antiguo no es un enemigo malévolo, es una obra de ingeniería evolutiva brillante, pero que está profundamente desorientada en un mundo que le ofrece recompensas infinitas sin exigirle el esfuerzo de la caza. Claro, y por eso intentar someter a ese superviviente milenario usando solo órdenes mentales del tipo «venga, tengo que ser más fuerte», mientras se camina por el pasillo de los dulces o se navega por redes sociales sin límite de tiempo, no es valentía, es ignorancia biológica. Lo es. Las herramientas efectivas son estructurales y para quienes nos escuchan, para nuestra audiencia curiosa, el plan de acción derivado de este análisis requiere un enfoque quirúrgico. No se trata de aplicar todos estos cambios drásticos mañana por la mañana. No, por favor, eso es fracaso seguro. La instrucción directa extraída de estas fuentes es seleccionar un solo atajo. Uno solo. Ya sea cambiar los dulces del campo visual por fruta con fibra o obligar al cuerpo a realizar 10 minutos de actividad cardiovascular antes de sucumbir a un antojo o imponer el temporizador rígido de 25 minutos para esa tarea que siempre evades. Uno solo, sí. La clave del éxito neuroplástico es aplicarlo con consistencia inquebrantable durante un ciclo inicial de 7 días, sin apuntar a la perfección monástica en absoluto, únicamente a la repetición constante. Y es que esa repetición de pequeñas victorias estructurales es el único lenguaje que entiende la neuroplasticidad para reescribir las vías neuronales a largo plazo y por fin devolver el control a la corteza prefrontal. Así es. Y bueno, antes de concluir esta inmersión profunda en las fuentes, toda esta evidencia científica sobre la tremenda maleabilidad de nuestra red neuronal deja sobre la mesa una inquietud genuina que parece casi de ciencia ficción. Uy, a ver. Hemos diseccionado cómo el sistema nervioso se adapta con una rapidez aterradora, regulando a la baja sus receptores para sobrevivir a la hiperestimulación contemporánea. Ya nos encontramos en un punto histórico donde necesitamos orquestar trampas psicológicas complejas, bloquear dispositivos en cajas fuertes y crear narrativas dramáticas locas simplemente para ser capaces de sentarnos a leer un documento denso durante media hora o para elegir una manzana en lugar de un bollo industrial. Dice una adaptación biológica a la baja que, lejos de frenarse, se está acelerando a un ritmo brutal con las nuevas tecnologías persuasivas. Claro, y es precisamente esa aceleración la que nos enfrenta a una duda ineludible. Fíjate, si los algoritmos de recomendación, la inteligencia artificial y la industria de la comida ultraprocesada continúan optimizando esta senda de gratificación química e instantánea infinita, haciéndola cada vez más potente, más barata y predictiva, llegará un punto de inflexión evolutivo quizá en un par de generaciones en el que la capacidad de motivación natural intrínseca del ser humano se atrofie por completo. ¡Ostras! Me refiero a que el deseo de esforzarse por objetivos a largo plazo se vuelva a nivel estrictamente biológico obsoleto. Es una posibilidad aterradora. O, por el contrario, la humanidad se verá obligada a vivir en búnkeres de privación de estímulos, peleando a diario para no despertar de forma metafórica a las 3 de la mañana en el suelo de la cocina, intentando comprender en qué momento volvió a perder el control. Menudo panorama.
Es una idea monumental para dejar resonando y procesando. Esperamos que este análisis cruzado de las fuentes haya iluminado los engranajes ocultos de la voluntad de nuestra audiencia. Hasta la próxima inmersión.